la transmisión de pensamiento a distancia, planteando la posibilidad que de existir seres en otros planetas, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían no solamente estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún tipo de contacto. Yo estuve en la conferencia acompañando a mi papá, me encontré pues con un tema que ampliaba el horizonte tremendamente, y o sea que ya no solamente la investigación de estadística o la investigación más bien científica de mi padre, sino ya entraba en ese otro terreno que era lo metafísico, lo parapsicológico, lo espiritual, ¿no? Entonces, de regreso a la casa, con mi madre y mi hermana intentamos, como jugando, la noche del 22 de enero del año 74, recibir un mensaje extraterrestre. O sea, poner en práctica lo aprendido en la yoga, pero orientándolo hacia una posible conexión mental, telepática, con civilizaciones que de pronto podrían tener ese desarrollo. Aquella noche se produjo en nosotros una psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, o sea, la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que tú estás recibiendo en tu mente. Entonces, en ese momento sentí las ganas de escribir. Y en ese primer mensaje, supuesto primer mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Usted le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto los verán. Yo naturalmente no creí que esto fuera cierto, pensé que era mi imaginación. Sin embargo, mi madre y mi hermana se entusiasmaron diciéndome de que ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces, al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, unas 20 personas, y me sorprendí muchísimo cuando nuevamente sentí las ganas de escribir, y entonces pedimos una prueba. Y se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave, y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. El ambiente relajado, chistes, bromas, nadie se creía realmente que nada pudiera darse. Sin embargo, a la hora exacta, detrás de los cerros, se iluminó la noche como si fuera de día, y todos hemos visto salir un objeto luminoso que se desplazó sobre las montañas y después fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas que proyectó una luz como de mediodía. Entonces sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo con aquel instante. Y todos captamos que nos decían que no bajaban, porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. O sea, meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes. Bien, Sixto, yo tengo entendido que muchos personas del periodismo mundial luego asistieron y tuvieron la posibilidad de tener el avistamiento, y también entre ellos este periodista español que nombramos al principio. Sí, Juan José Benítez. Juan José Benítez. Y también es muy interesante, yo quisiera puntualizar que usted nombró a la Fuerza Aérea Peruana, que hacían investigaciones con su padre, el amigo de su padre que también es médico, que hablaba sobre la telepatía, que usted también practicaba meditación y yoga, y también que usted fue a la Escuela Católica Maristas y también se recibe en la Universidad Católica sobre Historia y Antropología. O sea que me gusta remarcar un poco esto para nuestra audiencia, para saber también un poquito todo de dónde viene usted y todo el bagaje que hay detrás, ¿no? Y que acá está... Sí, naturalmente. Exacto. O sea que está la Fuerza Aérea, que hay médicos, que esto no es algo de la imaginación o una histeria masiva. Porque, naturalmente que sí. Y tengo entendido también que en el foro que usted dio últimamente en septiembre, 12 de septiembre en Chile, hay psicólogos, antropólogos. Entonces creo que es muy importante porque siempre la parte del escepticismo existe, y creo que es importante dejarle saber a la gente que la ciencia realmente está ocupándose de todo esto, ¿no? Claro, de todas maneras lo importante es que se dice que algo es científico cuando se puede reproducir en un laboratorio. Bien. O se puede repetir. Entonces, haber invitado no una vez, sino 7 veces a lo largo de 32 años a periodistas, a encuentros programados con anticipación, es algo verdaderamente importante, porque demuestra que es un fenómeno recurrente, repetitivo, que es algo que se puede comprobar, que se puede repetir. Recordemos que la 5ª vez que se invitó a la prensa en marzo del año 89, 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, de Canal 51 Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, y muchos más,
entre ellos Gilda Miró de Radio Hit de Nueva York y muchos, estuvieron con nosotros, filmaron, videograbaron, fotografiaron la presencia de las naves, pero después también sufrieron un poco esto de la censura informativa, ¿no? Que siempre hay una política de ocultamiento de información por parte de los gobiernos de grandes potencias o grandes naciones, quizás por el temor a la psicosis colectiva o por intereses creados. O sea, querámoslo o no, siempre cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás te da un poder y una ventaja sobre el resto. Y vivimos en un mundo en el cual pues hay intereses creados, hay control de la información. ¿Usted piensa que las grandes potencias quizás estarán de alguna manera controlando esta información y por qué? Pero no solamente esta información, sino muchas informaciones, porque primero, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú puedas evitarlo, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo pues no puedes evitarlo. La segunda razón es porque el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad o el narcotráfico internacional en la venta de armamento. Si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparecen los ejércitos, y acabaría el gran negociado, la venta de armas, y también si desaparecen las fronteras, desaparecería la deuda externa, porque no habría quien debiera qué a quién. Ahora, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales, que todavía nosotros no conocemos? El precio en el mercado internacional está en relación con su escasez, o sea, de estos materiales, en relación a su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. Entonces, si se demuestra, pues, se descubre grandes yacimientos, los precios se caen. Y por otro lado, ¿qué pasa si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo se puede extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? Por otro lado, nuestras religiones también se verían fuertemente afectadas, porque si los líderes religiosos están en contacto con Dios, que yo no dudo que lo puedan estar, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? O sea, si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, debían haberlo sabido, ¿no? O sea, realmente, supuestamente, ¿dónde está la inspiración entonces de lo alto? Entonces, el choque cultural a nivel político, social, económico es muy fuerte, a tal punto que, por una parte, puede haber cierta responsabilidad para el hecho de ocultarlo y gradualmente ir preparando a la humanidad, y por otro, el temor a los cambios. Claro, porque como usted acaba de decir, todos los cambios cambiarían toda una estructura, definitivamente todo el paradigma. Entonces, eso tiene que estar sucediendo y ya tiene que suceder. Porque... No, realmente es la única garantía de que la humanidad sobreviva a la intolerancia, a la estupidez, a la ansiedad, al egoísmo, es que nos unamos todos como una sola gran nación y que aprendamos a respetarnos mutuamente unos a otros. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué estos seres extraterrestres no han bajado definitivamente de una vez por todas? Lo han hecho, esporádicamente, lo han hecho. Ustedes, quizás algunas personas todavía recuerdan que el 22 de septiembre de 1989, a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh, bajó una nave extraterrestre a plena luz del día y todos los alumnos de la escuela secundaria número 33 de Voronezh, más toda la gente que se encontraba en este parque público, todos pudieron ser testigos de la aparición y el descenso de este objeto y de unos seres de 3 metros de altura, acompañado de un pequeño robotito que dejó en el suelo un extraño cristal rojizo que después se analizó y no había nada similar aquí en la Tierra. Esta noticia salió a través de la agencia TASS, la agencia oficial soviética en aquel entonces, conocida más por ocultar información que por darla a conocer. Y salió gracias a una coyuntura muy particular que fue el Glasnost, la política de transparencia informativa de la perestroika. Pero después se trató de ensuciar la información, de negarla, de ridiculizarla, pero ya se había dado. Entonces, ya cosas como estas han ocurrido, pero si no ocurre más abiertamente, si no bajan las naves al lado de las Naciones Unidas en Nueva York, es porque no es que ellos tengan temor de que nosotros les podamos hacer daño a ellos. El temor de ellos es que ellos nos pueden hacer daño a nosotros defendiéndose de nuestra agresividad. Su sola presencia podría ser el detonante de nuestra propia autodestrucción. Alguien se pone nervioso, dispara y los primeros que saldríamos de alguna manera afectados seríamos nosotros. Claro. Sixto, digamos, ¿cuál fue su última experiencia de contacto? Pues la última experiencia fue ahora en el mes de mayo. Hicimos un viaje, 23 personas a la isla de Pascua, y entre las personas que nos acompañaron estaba el doctor Mario Duzuel,
un psiquiatra. O sea, hay mucha gente que dice, caramba, para las cosas que dice Sixto Paz y las que cuenta sus experiencias, pues necesita un psiquiatra. Entonces fui acompañado de un psiquiatra precisamente. Me parece